Bueno, muy bien. 13:01 de hoy, 14 de septiembre de 2018. Gracias por conectarse. Estamos comenzando esta charla de la segunda del mes de septiembre. Gracias a todos por conectarse nuevamente. En la charla de hoy, quien les habla, Mariano Cobo, moderador de esta charla, presidente del grupo local de paz de Secuela Argentina. En presencia hoy Alejandro Cabanchik, gracias Ale por conectarte De nada. y ofrecer este tiempo. Va a estar dando la charla de hoy de Business Intelligence con DAX. Eh, Bien, un par de anuncios tradicionales. Sepan que nuestro capítulo local de paz, para registrarse y estar siempre con las novedades del capítulo, deben crearse una cuenta gratuita en paz.org, y de ahí asociarse a nuestro capítulo desde la configuración del perfil. Y también, como siempre, nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, LinkedIn y canal de YouTube, donde vamos a estar subiendo también los videos de esta charla y todos los anteriores. También como otra oferta adicional a lo que hacemos nosotros, Paz ofrece capítulos virtuales donde pueden hablar de charlas de los más diversos tópicos y también de diferentes idiomas, con lo cual ahí les recomiendo, una vez que se creen el perfil en Paz, que se anoten en estos distintos grupos virtuales donde ofrecen mucha más capacitación en forma gratuita. Recuerden que va a ocurrir el Summit ahora prontamente en Seattle, en noviembre, con lo cual si alguno quiere viajar y tiene la suerte, tenemos nuestro código de descuento exclusivo del capítulo. Y si no, sepan que también todos los que son keynotes y charlas principales van a ser transmitidas en vivo, con lo cual los vamos a poder estar siguiendo en línea. Entonces, la reunión del día de hoy, lo que va a ser DAX, de Business Intelligence, a cargo de Ale. Y próxima reunión va a ser el día 28 con Javier Villegas, que vamos a estar hablando de lo que es Manage Instance en SQL Azure. Así que bueno, sin más prefacio, le doy la palabra a Alejandro, y cualquier cosa yo me quedo acá moderando, cualquier pregunta les pido que la escriban por chat y las vamos a ir agrupando hacia el final. Muchas gracias, Ale, todo tuyo. Gracias, Mariano. Eh, Hola, ¿cómo están? Si alguno está almorzando, buen provecho. Si terminaron, trataré de que no se duerman. Y si no comieron, vamos a tratar de ser puntuales, así pueden ir a comer. Sí. Bien, hoy, ¿me escuchan bien? Vamos a estar hablando de DAX. Es introducción a DAX, lo que se me ocurrió y les pido que... ¿Estoy presentando? No, todavía no. Todavía no, Ale. Ok, perdón, es mala mía. Es, Soy yo que hice clic en cancelar en vez de aceptar. Em, lo que quería probar, y díganme si lo ven bien, es la presentación la voy a dejar arriba a la izquierda. Traté de hacer slides grandes para que se lea fácil, como hay mucho código. Este, Traté de que quede la presentación a la izquierda, a la derecha Power BI, así no tengo que estar haciendo alt tab, ¿sí? Este, Bien, ¿qué es DAX? Es un lenguaje que nació hace bastante ya con Power Pivot for Excel, y lo podemos encontrar en Analyze Services, Power Pivot, Power BI. Como dice el slide, es un lenguaje funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo programamos con funciones que vamos anidando, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando gradualmente cómo empezar con algunas funciones sencillas. Si partimos desde la premisa que quienes están viendo o escuchando esto eh, ya han trabajado un poquito con Analyze Services Tabular o Power Pivot o Power BI. ¿Por qué? Porque para construir DAX, y excede la charla de hoy, ya tenemos que tener un modelo de datos cargado. En este caso, en mi ejemplo, me cargué algunas tablas que pueden ver en la pantalla, eh, que son a modo de ejemplo para poder hacer o contarles un poco más de DAX. ¿Sí? Ahí lo que está en gris y chiquito lo saqué de una charla que dio una persona que sabe mucho de DAX, que es Marco Russo. Y la verdad es así, DAX es simple, pero no es fácil. Eh, es fácil armar cosas sencillas, a medida que pasamos de complejidad requiere estudiarlo un poquito, especialmente para
La gente que viene de sistemas cuesta un poco más. Para la gente que viene del mundo Excel o son usuarios, DAX nace inspirado en Excel, por eso que es un lenguaje funcional y todo se anida como funciones una dentro de otras. ¿Sí? Lenguaje funcional. Eh, Al ser funciones, podemos anidar funciones para construir lo que necesitamos. Estas funciones permiten, desde el punto de vista técnico, parámetros, y los parámetros pueden ser tablas, condicionales, valores simples o escalares, ¿sí? Este, condicionales, ¿sí? ¿Y qué pueden retornar estas funciones? Valores o tablas. Esta última parte es la que a veces cuesta un poquito más entender, ¿sí? Eh, Si ustedes miran ahí, hay un pequeño ejemplo de un DAX hecho a propósito feo o complejo para que ver que se pueden anidar este, funciones unas dentro de otras. Esto hace un promedio iterando, sacando un total, o sea, por mes y año, y itera sobre eso y cuenta la cantidad de días y de eso hace un promedio. La, si esta fórmula era la mejor o peor, o era solamente para mostrarles cómo más o menos se podrían encontrar una funcionalidad de DAX. Ahora ahí puse en rojo algo que por favor, especialmente los que vienen de Excel, no traten de escribir DAX en una sola línea. Se puede, funciona, pero para que después analizar o entender qué hace esa función cuesta mucho. ¿Sí? Los usuarios de Excel están muy acostumbrados eh, a escribir una sola línea porque el Excel expone esa línea de código. Eh, en Power BI o en Analyze Services o en Power Pivot podemos hacer Enter o darle formato, ¿sí? Después si alguno quiere saber cómo formatear automáticamente, hay un par de formas. Bien, tipos de datos que maneja este lenguaje, al ser un lenguaje prácticamente dos, numéricos, ¿sí? En esto vamos a encontrar números enteros, decimales o flotantes, como dice ahí. La moneda, que es un tipo de número decimal, pero con cantidad de dígitos estáticos en 4. Campo fecha booleano. La fecha en sí es un número, un punto flotante, en donde los números enteros son días y los decimales, fracciones del día. ¿Sí? Otro tipo de dato que vamos a necesitar es el texto. El que dice ahí objetos binarios, lo anoté porque es correcto. DAX maneja tipo de datos de objetos binarios, pero Power BI no lo accede. O sea, que es un tipo de dato que está dentro, pero que hoy no tiene forma de utilizarse. Eh, DAX trabaja con sobrecarga de operadores. Esto es que nos permite mezclar tipos de datos. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y él solo hace las conversiones a lo que él considera, lo cual muchas veces los va a sacar de un apuro. Pero yo les sugiero que antes de armar las fórmulas DAX, revisen que los tipos de datos de las columnas de su modelo estén en el tipo de dato necesitado y no dejar librado a DAX a que haga las conversiones correctas, porque muchas veces eh, no las hace como debería ser, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto de los tipos de datos. Para esto me voy a ir a una tabla y voy a crear una columna que después les voy a comentar un poquito más, pero por ahora les quiero mostrar esto de cómo maneja los tipos de datos y tenemos que tener cuidado. Sí, yo escribo acá 1 más 2, fíjense que es un texto y un número, y le doy Enter, él sumó, porque consideró que con el más texto deberíamos cambiarlo, debería ser tratado como número, ¿sí? En cambio, si yo pongo un número y ampersand, que es el operador para concatenar, ¿sí? Y otro número, en este caso los concatena, convirtió los dos en texto, ¿sí? Este, Como les decía recién, la fecha es un número, por ende, si yo tomo la columna fecha y sumo un número, para los de SQL no nos vamos a encontrar tan mal, sumo en este caso un día a la fecha, ¿sí? Y si sumo una fracción estaremos desplazando en horas o minutos o segundos, ¿sí? Este, por ahora, vuelvo a reiterar, presten atención a los tipos de datos, ¿sí? Si no quieren después encontrarse con errores que a veces son difíciles de detectar, ¿sí? Tipos de operadores maneja los normales de un lenguaje, suma, resta, concatenación, división, ¿sí?
mayor, menor. Igual, a medida que hagamos algunos ejercicios, vamos a verlos funcionando, ¿sí? El concatenado se puede hacer con el ampersand, como hice recién, o hay funciones de concatenado, que se llama concatenate, este, en inglés, leído en castellano. Eh, el AND y el OR como operadores son el doble ampersand o las doble barras verticales, o hay funciones de AND y OR. ¿Sí? Cuándo usar una u otro va en gusto y es una decisión personal. Yo he variado. ¿Sí? Ahora, ¿para qué se usa DAX? ¿Sí? Eh, un uso habitual es enriquecer nuestro modelo generando columnas calculadas. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué son las columnas calculadas. El otro uso, y en donde opinión personal se ve el potencial de DAX, es en la creación de medidas. Y también podemos usar DAX para generar tablas calculadas, es decir, agregar tablas en nuestros modelos que sean resultado de una expresión DAX. ¿Sí? Hace un ratito dije que entre las funciones, estas funciones podrían devolver valores simples o tablas. Por ende, si escribo una sentencia DAX que devuelve una tabla, puedo crear una tabla. Utilidad de esto, eh, armar alguna tabla auxiliar que nos facilite algún cálculo, algún filtro o algún análisis. Yo después les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos sencillos de tablas calculadas. Y por último, algo interesante, DAX también puede ser utilizado como lenguaje de consulta, ¿sí? Como alternativa al SQL, es decir, sacar totales por mes, totales de un cliente, buscar un cierto valor. No vamos a discutir si es más fácil o más difícil que SQL. Creo que para muchas cosas van a ver que con pocas funciones se pueden armar queries bastante sofisticadas. Detalle no menor, que lo iba a decir más adelante, cuando ustedes trabajan con Power BI, cada gráfico de Power BI construye una consulta en DAX. Sí, que no la vemos, pero está ahí. Sintaxis de DAX. Por definición, eh, la sintaxis es los nombres de tablas eh, se ponen entre comillas simples. ¿Cuándo tienen que ir las comillas simples? Cuando nuestro nombre de tabla tiene caracteres especiales, como espacios o la letra ñ o alguno similar. ¿Sí? Si nuestro nombre es un nombre simple o está concatenado, en este caso, si ustedes miran el ejemplo que yo estoy usando, lo armé simple para escribir rápido, los nombres son simples y en caso que eran compuestos no dejé espacios para poder escribir. ¿Qué ocurre? Normalmente cuando armamos un modelo que va a ser accedido por usuarios, uno pone nombres bonitos así que casi seguro siempre estemos poniendo la comilla simple para enmarcar el nombre de la tabla. Los nombres de columnas, sí, van obligadamente entre corchetes, sí. También las medidas, sí. De facto, esto no es obligatorio, cuando referenciamos columnas, le agregamos el nombre de la tabla adelante. A veces es necesario, pero no es obligatorio. Pero la mayoría de la gente que escribe DAX se puso de acuerdo para identificar fácil o distinguir una columna de una medida, es referenciar a las columnas agregando el nombre de la tabla. Y en las medidas no poner el nombre de la tabla adelante, si bien también se puede. ¿Sí? ¿Qué son columnas calculadas? Em, Son columnas que se construyen como resultado de una expresión DAX. Esta expresión DAX tiene que devolver un único valor, o sea, tengo que armar una serie de concatenados de funciones o anidados de funciones, pero el resultado final tiene que ser un valor único. ¿Por qué? Porque estas columnas se calculan registro a registro. A diferencia de una columna calculada de SQL, para los que vienen de SQL, eh, estas columnas ocupan espacio físico, o sea, espacio en memoria. ¿Sí? Este, Cuando yo defino una columna calculada, esta se recorre registro a registro y se calcula para la tabla completa. Ahora, ¿cuándo se calcula esta columna? Cuando actualizamos o procesamos los datos. Cuando yo trabajo en Analyze Services tabular, Power BI o Power Pivot, hay un momento en donde capturo los datos, o sea, cargo el data model y cada cierta frecuencia actualizo, es ahí en ese momento. Luego, ese dato queda persistido y congelado a ese momento. ¿Sí? Inclusive si pongo una función que tome la fecha, va a ser a la fecha de ese momento. Si yo necesito que ese cálculo tome la fecha actual, tengo que reprocesar el modelo. Que ocupe memoria no es menor si es útil, pero tenemos que saber es eso, que estamos agregando columnas que insumen espacio. Un dato, ¿para qué se usan normalmente las columnas? Como paso intermedio para un cálculo o una medida,
o normalmente como agrupadores o filtros, ¿sí? Vamos a generar algunas columnas sencillas, ¿sí? Parado ahora que estoy en la tabla fecha, en Power BI se hace desde aquí, nueva columna, y vamos a escribir en este caso, le voy a poner día de semana. Lo que voy a hacer, parado en la tabla fecha, tengo un registro por día, generar una columna que tenga el día de la semana. En este caso voy a referenciar a una función muy sencilla, se llama weekday, y que me pide como parámetro el campo que tiene la fecha, o la columna que tiene la fecha, en este caso es date. El segundo parámetro es opcional, es cuando empieza la semana, a modo de ejemplo, es suficiente. Al haber definido yo esta función, lo que hizo Power BI, ¿sí?, fue calcular esto para todos los registros, ¿sí?, y lo dejó ahí congelado. Cuando yo vuelvo a refrescar, va a calcularlo. En este caso, por el tipo de cálculo, no va a variar su valor porque una fecha corresponde a un día de semana y no se altera, por lo menos por ahora, ¿sí? Otra utilidad que podría tener una columna calculada, voy a ir a esta tabla de ventas y generar una nueva columna. En este modelo tengo ventas y tenemos cantidades y precio unitario. Si bien ya está calculado el total de ventas y el total de los costos, vamos a generar una columna que multiplique cantidad por precio, ¿sí? Entonces ponemos columna y acá le ponemos monto de ventas, ¿sí? Voy cambiando el nombre para que no se solape el que está. Los nombres de columnas tienen que ser único por tabla, pero sí se pueden repetir en otras tablas. En este caso, yo quería multiplicar las cantidades, que es order quantity por 6. Esto era unit price, ¿sí? Y acá vamos a tener el resultado, como lo hizo también lo procesó. Si tengo millones de registros, lo va a hacer para los millones de registros. Power BI es muy rápido en hacer esos cálculos. Eh, Esto está ocupando memoria, en este caso es redundante con esta, por ende estoy a modo de ejercicio está bien, pero yo estaría ocupando el doble de memoria sin sentido, tengo dos columnas iguales, ¿sí? Este, bien, vamos a pasar al siguiente slide, que es el que más me gusta. Em, pero que a veces genera más preguntas. Em, las medidas. Las medidas son otro tipo de cálculos que son muy útiles en los modelos tabulares, ya sea en Analyze Services, en Power BI o en Power Pivot. A diferencia de una columna, es la definición de un cálculo, ¿sí? Pero este cálculo no está persistido, define un cálculo, ¿sí? Que este se va a ejecutar cuando yo lo referencio en una consulta, ya sea porque lo pongo a participar en un gráfico de Power BI o porque cuando armo una consulta, vieron que les dije que DAX puedo armar una expresión de consulta, hago participar esa medida. ¿Qué tiene la medida? Una expresión DAX. Si quieren llevarlo a SQL, ustedes cuando quieren sacar las ventas, uno puede decir, ok, una medida es la suma del campo total de ventas o la suma del producto de cantidad por precio. Eh, si yo quisiera olvidarme de cómo era ese cálculo para sacar las ventas, podría definir una medida. Ese concepto no existe en bases de datos relacionales, lo más cercano sería una vista, pero no es un cálculo, ¿sí? O sea, es una vista. En este caso es solamente la expresión. Quieren pensarlo como una función, se podría acercar, ¿sí? Ahora, esto no trabaja registro a registro, trabaja haciendo agregaciones. La ventaja con una columna es que no consume memoria y su cálculo se ve afectado en base a los filtros que pongamos en un gráfico. Si esto cuesta visualizarlo, yo voy a hacer un ejercicio que siempre lo explico de esta manera porque no encontré otra más sencilla. Tienen que pensar las medidas son útiles ¿cuándo? Cuando tienen que calcular ratios, porcentajes o contar distintos, que son tipos de cálculos que si yo los pusiera como columnas no me serían útil o tendría que llevar estos cálculos a diferentes tablas y repetir el cálculo. Vamos a hacer el cálculo de un porcentaje. Y de esa forma creo que vamos a entender cómo funciona DAX para medidas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es armar columnas calculadas para calcular el margen porcentual, ¿sí? Y después lo vamos a hacer el mismo ejercicio y ver cómo funciona cuando trabajamos con medidas, ¿sí? Si yo quisiera sacar mi margen porcentual y este es el total de ventas de cada ítem y esta columna de acá tiene el costo, la diferencia me daría el margen
y el porcentaje sería dividir ese margen sobre los costos, ¿sí? Entonces, genero una columna, lo voy a hacer en 2 pasos para que ustedes vean que se puede hacer en pasos si les resulta más fácil, ¿sí? Margen. Lo voy a llamar margen C, o sea, de columna, y le voy a decir que haga ventas menos el costo total, ¿sí? Esto podría haber sido también cantidad por precio menos, ¿sí? En este caso tenemos una columna que nos está mostrando el margen, ¿sí? Y vamos a agregar una nueva columna llamada margen porcentual en columnas. Y acá voy a usar una función que viene al rescate, eh, que se llama dividir. Vamos a decir que divide el margen sobre el total del costo. ¿Para qué serviría una función divide? No se evita tener que hacer un if. Después vamos a ver el tema de los if y el manejo de errores. ¿Y esto qué hace? Evalúa si el costo total es cero, no divide. Y le podemos decir inclusive si devolver cero o vacío, ¿sí? Le vamos a poner que es formato porcentual, ¿sí? Entonces acá ya vemos cómo generar columnas calculadas que habíamos visto recién para obtener el margen de cada línea de estos. Estos productos tienen un valor constante prácticamente en sus márgenes porque son bases de ejemplo. Si vamos scrolleando vamos a encontrar distintos valores, ¿sí? Ahora, esto es una tabla de ventas. Si yo quisiera ver totales por eh, color, categoría del producto, es decir, sería una agregación de, de estas columnas, tendríamos un problema con el porcentaje. Lo mejor es visualizarlo esto. Si yo armo un gráfico de Power BI, muy sencillo, y ponemos la medida, cantidad, no, perdón, ventas, ¿sí? Save amount, y ponemos, estoy con los anteojos luchando yo y la pantalla, ¿sí? Eh, Vamos a maximizar esto para que lo puedan ver. Acá tenemos el total de las ventas, el total de los costos, la columna de margen que generamos y el margen que en este caso ya se empieza a lucir feo. ¿Por qué? Porque hizo una suma de todos esos registros, ¿sí? Esto ya es Power BI. Yo puedo cambiar la forma de expresión, pero las expresiones son, en este caso, sumas. Si yo quisiera ver esto por color de un producto, sigue dando mal, porque los porcentajes son sumas. Ahora lo único que queremos es un group by. Para los montos no tenemos problemas, pero para el porcentaje tenemos una complicación. Entonces, vamos a generar medidas. Vamos a empezar por la medida más sencilla, que no es necesario, pero nos va a pasar que cuando empecemos a mezclar medidas y columnas, quizás decidamos trabajar todo sobre medidas, ¿sí? Entonces vamos a generar una medida que se llame ventas, ¿sí? Que es tan sencillo como la suma de 6. Vamos. Primera ventaja a tener una columna una medida de ventas en lugar de una columna es que si vemos su resultado funcione igual, ¿sí? Pero cuando yo tengo que construir el reporte no me tengo que acordar que tengo que usar cierta columna y hacer un zoom. En este caso es una medida muy simple, pero podría tener una condición de filtro, o condiciones más complejas de conversión de pesos a dólares. Entonces, para armar mis reportes, si tengo una medida, arrastro esa medida y me olvido de cómo estaba el cálculo. O mejor aún, si una segunda persona arma un reporte. Esa es la primera ventaja. Lo otro es que no consume memoria, ¿sí? Y la última ventaja es que permite hacer cosas que son imposibles hacer por columnas. O imposibles o sería un esfuerzo que no tiene utilidad, ¿sí? Vamos a generar una segunda medida. Aparte, yo siempre digo, si ustedes miran cuando hacen clic en los 3 puntos, la primera palabra que aparece es nueva medida y no nueva columna. Casualidad o deseos de Microsoft de que costo. Vamos a decir que sea la suma de la columna total. Total. Yo voy escribiendo para que aparezcan más fácil y a veces no aparecen tan fácil. Costo. Tenemos las ventas, el costo, ¿sí? Que sigue siendo igual que la suma. Ahora vamos a calcular directamente el margen. Vamos a generar una medida y le vamos a decir que es el margen
porcentual. Y acá le voy a decir que divida. Lo bueno es que en las medidas puedo referenciar otras medidas, entonces le puedo decir que haga ventas menos costo, dividido costo. ¿Sí? Si ahora yo uso este porcentaje, le vamos a decir que sea representado, esta medida empieza a mostrarnos el valor coherente. ¿Sí? Yo armé directamente la medida, no armé la medida intermedia margen, lo podríamos haber armado, pero para este caso podemos usar esto y nos está diciendo que es el 73%. ¿Sí? Pero a nivel total es el 69%. Si yo saco color y pongo categoría, esa medida sigue funcionando. ¿Sí? Y si pusiera un filtro o combinara niveles, sigue teniendo utilidad. ¿Sí? Vamos a arrastrar esto y le vamos a decir que haga un drill down. ¿Sí? Vamos a quitar estas primeras columnas. Sigue funcionando. ¿Sí? Esta es una forma fácil de mostrar medidas, de cómo construir medidas cuando nos cuesta diferenciarlos de una columna. ¿Sí? Siempre piensen en eso. ¿Sí? Es cómo haría un ratio o contar distintos. ¿Qué sería contar distintos? Es algo que vamos a ver ahora en un ratito, que si yo quisiera saber la cantidad de distintos clientes que me compraron estos productos, una cosa es contar a nivel producto, otra a nivel categoría y a total general. En cada nivel de la agregación, el contar distinto no se puede sumar. ¿Sí? Agrega diferente a una medida como puede ser ventas, que es la suma. ¿Sí? Bien, funciones hay muchísimas. Como lenguaje funcional, el secreto está en encontrar la función que estamos buscando. A veces combinamos funciones y logramos lo que otra función hace. Eh, Creo que es difícil conocerse todas las funciones. Y además Microsoft va agregando funciones. No todos los días, no todos los meses, pero una o dos veces al año agrega una lista interesante de funciones. ¿Sí? Las funciones se pueden agrupar por tipos. Las principales son las de agregación, sumar, promedio, mínimo, máximo, ¿sí? Funciones X que puse ahí, sí, son funciones especiales, este, casualidad que le pusieron X o no, no sé, con los X-Men, desconozco, pero son funciones de agregación especiales, que lo que tienen son funciones de iteración, o sea, son funciones que iteran previo a hacer la agregación, ¿sí? Ahora las vamos a ver en un ratito. Después tenemos funciones de recuento, esas son más fáciles de imaginar, contar los valores de una columna, contar los registros, contar los distintos. Tenemos funciones lógicas para y, o, lo mismo que los operadores. Acá habría que buscar. Yo evito usar la función AND y OR porque solamente permite o sea, dos valores, ¿sí? En cambio, o dos expresiones booleanas, en cambio, eh, con, con los operadores puedo concatenar todas las expresiones lógicas que yo considero, ¿sí? Al principio usaba AND porque me parecía que era más legible o más fácil de ver, especialmente si alguien venía de Excel, pero cuando anidar AND queda muy feo. Tenemos de conversión, más allá de que Power BI, o perdón, DAX puede hacer conversiones explícitas o implícitas, tenemos forma de explicitar, ¿sí? Conversiones. Hay de información, ¿sí? Para saber si es blanco, les podemos hablar qué es eso, de manejo de texto. Hay muchas funciones de manejo de tiempo, lo que se llama inteligencia de tiempo, que eso lo dejé como último slide, ¿sí? Hay funciones para manejar relaciones, ¿sí? Yo acá voy a mencionar dos. eh, las, DAX trabaja sobre productos que las relaciones permiten navegación entre los datos. Cuando trabajamos en SQL, las relaciones son de integridad referencial y luego nosotros tenemos que explícitamente definir relaciones de select de una tabla haciendo joins. Eso no es necesario en DAX, pero sí tenemos funciones para forzar o hacer un cálculo. Les voy a mostrar cómo. Matemáticas están prácticamente todas las que tiene Excel y hay más, ¿sí? Hace un par de años Microsoft agregó variables. Hasta al principio era tan funcional que no teníamos el concepto de variables. Eh, por suerte agregaron las variables. Las variables eh, son muy sencillas de definir. Ponemos la expresión var, el nombre de la variable, y la expresión DAX. Estas variables pueden almacenar un valor único o escalar o una tabla. Y lo podemos
definir en cualquier parte de la expresión, ¿sí? Este, bien, voy a mostrarles cómo trabajar con variables y lo voy a hacer sobre el mismo ejemplo de margen, ¿sí? Sirve muchas veces para hacer cálculos complejos, o sea, o simplificar lo que sería un cálculo complejo o más legible, ¿sí? Estoy mostrándoles distintas formas de hacer DAX en base a lo que fuimos hablando. Vamos a hacer un margen porcentual usando variables, entonces lo vamos a llamar así. Le vamos a poner la B corta. ¿Sí? Tengo que poner la palabra bar, definir un nombre variable, lo vamos a llamar ventas. ¿Sí? Acá puedo poner una expresión DAX que podría ser la suma de sales amount. ¿Sí? También podría referenciar una medida que ya tengo definida. Para eso lo vamos a hacer sobre el segundo caso. Vamos a tomar el costo y en lugar de hacer sum, vamos a referenciar a la medida costo. Esto que estoy haciendo yo de variar, referenciando uno a otro, es para mostrarles que se puede hacer. Vamos a definir otra variable más, que es el margen, que ya podría ser la diferencia entre ventas y margen. Igual iba a funcionar, pero quedaba feo. ¿Sí? Bueno. Una vez que defino mis variables, tengo que poner la expresión return, es una forma de decir acá terminó la declaración a la definición o cálculos de variables. ¿Sí? Y acá voy a poner mi expresión DAX, ¿sí? Que sea dividir la variable margen, ¿sí? Por la variable costo. ¿Sí? No fue publicidad del supermercado. Si vemos el comportamiento es el mismo. Se ve distinto porque no le dije que es porcentaje, pero da lo mismo. Diferencia usar variables en algunos cálculos hace que sea legible, ¿sí? Quizás en este ejemplo no era tan visible, pero ¿dónde lo podríamos usar? Vamos a ir con el mismo ejemplo. Voy a generar una nueva medida. Vamos a llamarla margen porcentual, pero usando if. Si yo no tuviera las variables y tuviera que esto ocurrió en algún momento, es bueno explicar algo cuando ya existe, es que quizá el que no conocía no se hace mucho problema. Cuando no teníamos la función divide, lo que teníamos que hacer era escribir un if. El if es una función. Entonces, para lo que venimos de programar otros lenguajes, ya estábamos acostumbrados a usar el if, pero acá es siempre una función. Si yo no tuviera variables, tendría que poner una expresión, evaluarla, o sea, preguntar, la suma de es distinto de 0, entonces hago la división de la suma de A sobre lo que acabo de volver a hacer ese cálculo. Lo cual eso implicaba que DAX tuviera que hacer la suma del denominador dos veces, ¿sí? De lo que es costos en este ejemplo, ¿sí? En cambio, al aparecer las variables, yo tengo la posibilidad de decir, ok, sí, B, costo es distinto de 0, perdón, di Enter cuando quería bajar de línea, el Enter en Power BI se hace con Alt y Enter para bajar un renglón, acá vamos a decirle que divida la variable margen con, ¿no? ¿Qué sentido tiene usar? Vamos a hacer esto. La idea de hacer el if era usar la división normal. Es la costumbre de que yo ya no divido usando el operador, ¿sí? A este if me falta un segundo argumento, que es decirle qué pasa cuando no se cumple. En este caso vamos a usar la expresión blanco. ¿Qué es blanco? Podría devolver 0, pero les recomiendo que devuelvan blanco, ¿sí? Después les cuento un poquito más por qué. Es por cómo optimiza Power BI, ¿sí? El blanco es la ausencia de datos, por ende él reduce el resultado que está devolviendo. En cambio el 0 es un valor denso, o sea, no vale en lo matemático, pero sí ocupa espacio, y Power BI lo considera que es existencia de datos. Por ende, puede ser que devuelva más datos
¿sí? Y en algunos cálculos que se torna un poquito más lento, ¿sí? Bien. Un tema que yo no les dije, pero vamos a hacer un error a propósito. Las medidas siempre tienen que devolver una agregación, ¿sí? Eh, Voy a darme una medida, pero no forcé el error. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer que queremos a calcular ventas, ¿sí? Y de paso les voy a explicar dos cosas que se pueden, ¿sí? Eh, con las medidas. Vamos a calcular ventas, le vamos a poner E de error, ¿sí? No tengo el monto de las ventas, supongamos, y tengo cantidades y precio unitario y necesito generar una medida. Una opción sería generar una columna calculada que multiplique los dos y después hago un zoom, ¿sí? Alguien podría tentarse a escribir en una medida, decirle 6 de... Acá no me deja, ya Power BI es como que me está acorralando para que no lo haga. Eh, el asistente no me deja, ¿sí? Yo le pongo zoom, me va a dejar. ¿Sí? Le vamos a hacer una trampa, ¿sí? Y ahora el zoom lo saco, es para que el asistente me haga escribir más rápido esto. 6 unit price, sí. Ok, ahora vamos a hacer... Me está marcando error, ¿sí? Estoy armando una medida que haga un número por otro. Si yo le doy enter, por suerte el asistente ya nos está diciendo que algo está mal, pero dice que no puede determinar un valor único. Las medidas trabajan agregando, yo se los dije rápido. Por ende, si yo armo una medida que es la multiplicación, él no sabe cómo recorrer la tabla, ¿sí? Necesita que esto esté agregado. Y en este caso yo no puedo hacer la suma, ¿sí? Porque no tiene sentido que sume haciendo la suma de precios y esto estaría pésimo, ¿sí? Entonces vamos a dejar esta con error para que no nos olvidemos de que está mal, ¿sí? Y vamos a ver cómo resolver esto. Si yo necesito sí o sí salir de, o sea, utilizar una expresión en lugar de hacer la suma de un campo, porque todas las funciones de agregación trabajan sobre un único campo y necesito que sea una expresión, ¿sí? Microsoft generó lo que llama iteradores, ¿sí? Los iteradores tienen múltiples utilidades, ¿sí? Entonces lo vamos a llamar ventas X, ¿sí? Voy a poner la X así como lo sé. Y acá lo que tengo que escribir, voy a sacar esto, es, en vez de una suma, es la suma X. Y acá, si ustedes miran, y espero que se pueda leer, dice, dame el nombre de la tabla y la expresión. Tabla. Por ahora, 6, que es la tabla que vamos a recorrer, le ponemos la expresión, que es un campo por otro, y tenemos nuestras ventas X, que funcionan igual que las ventas normales. Bien, uno podría decir, entonces, ¿por qué hago suma de un campo y no estoy siempre iterando? Eh, si uno fuera finito, esto es introducción a DAX, y analizara, es más performante el caso de sumar una columna que iterar una tabla y hacer el producto de dos campos. ¿A qué niveles? Depende del volumen de datos que estemos trabajando y cuán ansiosos somos en el resultado. Si nos gusta contar los microsegundos que tarda la expresión, o el plan de ejecución que arma, hay una pequeña diferencia. Hay veces que es necesario sí o sí iterar. ¿Sí? Yo después les voy a mostrar un caso de iteración que no sé si era la única forma de hacerlo, pero que quizás tiene más sentido. En este caso recorrí haciendo el producto de dos campos que ya si los tenía precalculado era una suma. ¿Sí? Vamos a hacer esa iteración buscando eh, que sea un caso distinto al sumar que quizás lo tendríamos precalculado. ¿Sí? Vamos a generar una nueva medida. Este, y la vamos a llamar promedio, ¿sí? Que vamos a iterar los días. Promedio. ¿Sí? En este caso, le voy a decir que haga un average X, ¿sí? En lugar del zoom X, y así de paso te explico un poquito más cómo trabaja, porque quizás el ejemplo recién del zoom X era simple, estaba recorriendo la tabla, ventas y haciendo la multiplicación. Pero vamos a ver en un caso donde se ve un poquito diferente. Acá le voy a decir que hago un values,
El values es una función que devuelve los distintos valores de una columna, o, ¿sí? O tabla, como dice ahí, este, en el contexto de los filtros actuales. Por ahora, frenémoslos ahí. Ahora cuando vean el ejemplo se van a dar cuenta cómo funciona. ¿Sí? Vamos a tomar las distintas fechas que estén jugando en nuestra consulta y vamos a iterar por esas fechas. ¿Sí? Y lo que le voy a decir acá es que haga un promedio, ¿sí? Que arme la lista de ventas, o sea, la lista de días que hay en ese periodo y del total de ventas de cada día saque un promedio. Es decir, que si lo veo por día va a dar el mismo total, pero si lo veo por mes vamos a total el total del mes y si lo veo por año lo vamos a ver el promedio de los días de ese año. ¿Sí? En este caso, en lugar de referenciar y hacer zoom, voy a llamar a la medida ventas. Entonces, a ver si esto, ¿cómo se lee esto? Vamos a armar, a tomar de la tabla fecha los distintos valores, ¿sí? Imagínense, a veces habrá 30 valores, a veces 28, 29, 90, 365, dependiendo de los filtros que estamos haciendo. Vamos a recorrerlos, ¿sí? El average X, la X hace eso, recorre los distintos valores y ejecuta la expresión del segundo parámetro que es ventas. En este caso, ventas es la suma, y acá hay una ventaja de tener una medida definida. No sé exactamente cómo sumo. ¿Sí? Si había un if, si había un filtro o algo. ¿Sí? Yo sé que me va a traer para cada día las ventas. Como la expresión que usé es un average, lo que hace es del resultado de cada día sacar un promedio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si esto salió. Y si yo lo arrastro acá, epa, esto fue siempre, soy yo que me equivoco. Mil disculpas si les moví la pantalla. Otra vez, y esto es por no usar el método de hacer clic acá, ¿no? Vamos a sacar las ventas X y vamos a dejar ventas nada más. Sí. Estamos bien así. Otra vez y... Para que esto se vea, porque acá dice 25.000 y acá dice 28 millones, porque está agrupado, ¿sí? Este promedio es de todos los días de todos los años que tiene el modelo, no es el promedio diario, sin decir mucho. Yo le voy a sacar dos decimales a esto. Y al de ventas. Cuando yo defino una medida, algo más allá del cálculo, le puedo definir la representación y eso es cuando armo reportes nos ahorra bastante. Voy a sacar las categorías y las subcategorías y lo que voy a trabajar es con una jerarquía. ¿Sí? En este caso estamos viendo por año. A ver si no veo que esto. Vamos a expandir en profundidad. Expandir el siguiente nivel. Acá creo que se va a ver mejor. ¿Sí? Y si le digo expandir en profundidad enero, se entiende más aún. Si yo miro a nivel día, esta expresión me devuelve el total del día, ¿sí? Pero si lo miro a nivel mes, ¿sí? Me devuelve el promedio de ese mes. Como estoy mirando un solo mes, el promedio del año es de este mes, nos muestra lo mismo. Ahora, si vamos acá a 2018, miren, tenemos 50.000 de diario promedio, en febrero cambia porque hay una cantidad de días distintos, ¿sí? Pero a nivel año es, como hizo esto, recorrió la lista de valores que había en el año y sacó sus promedios, ¿sí? Funciones de tablas. Yo ya las estuve usando, pero les voy a contar un poquito más, qué son. Eh, las funciones de tablas. eh, Yo hoy les comenté que como este es un lenguaje funcional, algunas funciones devuelven valores escalares o valores simples y otras devuelven tablas. Eh, las funciones de tabla, como filter, all, values, que lo acabo de utilizar, distinct, em, devuelven una tabla. Ahora, tanto las columnas como las medidas necesitan que el resultado de la expresión tenga un valor simple. Por ende, estas funciones de tabla se usan normalmente como paso intermedio a la construcción de lo que estamos buscando. ¿Sí? Este, vamos a hacer algunos ejemplos sencillos. ¿Sí? Este,
Vamos a probar primero el values que recién les mostré. De paso vemos cómo funcionan los promedios diarios. ¿Sí? Voy a generar una nueva medida y la voy a llamar días. ¿Sí? Estos ejemplos, reitero, están buscando mostrar DAX y no la lógica del modelo y si estamos sumando correctamente y eso, ¿sí? O si estamos contando el lugar correcto, porque no nos alcanzaría este modelo de ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a hacer un conRows y de paso vemos, hay una función que es conRows, cuenta registros de una tabla. Si yo le pusiera la tabla date, ¿sí? Nos devuelve la cantidad de registros de la tabla y si yo lo pongo en juego, nos devuelve la cantidad de días, ¿sí? Values funciona de una manera similar, pero es así, dame los distintos valores que tiene la fecha. Que en este caso van a ver que el resultado es el mismo, ¿sí? No se modificó. Pero ¿qué hizo esto? Tomó los distintos valores de la columna y contó los registros. O sea, devolvió values una tabla y hicimos contar. Contar la tabla en este caso, o los distintos valores, es lo mismo porque la granularidad de la tabla es la misma. Pero si en lugar de eso acá yo ponía mont, ¿sí? Que es una de las columnas, ¿sí? Fíjense que cuando estoy mirando la información a nivel mes, me devuelve 1, cuando estoy contando a nivel 12. Ahora a nivel total, yo me puedo ir a rastrear esto en castellano, está genial, hice para arriba, cada año tiene 12 meses y el total general, los distintos valores de meses son 12. ¿Sí? Como esto es días, vamos a dejar la palabra fecha. ¿Sí? Bien. Eh, Vamos a ver cómo funcionan las tablas, la función de tabla filter, que es una de las más utilizadas. ¿Sí? Este, y vamos a ir con la función conRows. Para eso yo me voy a parar. Algo de las medidas es, no importa dónde alojemos las medidas, estas se calculan igual. Es decir, si yo puedo estar calculando, contando sobre productos, pero la defino sobre sales, no cambia la forma de funcionar. La verdad es que las medidas podrían estar alojadas todas separadas de todas las tablas y tienen el mismo comportamiento. ¿Sí? No preguntan dónde están definidas o sobre qué tabla están definidas, sino que ejecutan la expresión que tienen adentro. ¿Sí? Este, Vamos a hacer la vamos a llamar cantidad no Na. Hay un producto cuyo color es Na, ¿sí? O sea, hay colores y un grupo de productos que no tienen color, que están identificados como Na. Entonces, en este caso, vamos a contar cuántos productos tenemos en la tabla, ¿sí? Entonces voy a contar, hacer un count rows. Si yo hiciera un count de la tabla products, me devolvería la cantidad de, vamos a armar una tablita nueva, y vamos a poner esta medida y lo vamos a maximizar. La tabla tiene 394 eh, productos, ¿sí? Si lo hubiéramos agrupado por color, tenemos distintos colores y acá está el NA, ¿sí? Eh, si yo ahora modifico esta función que recién acabo de escribir, que es count NA, fíjense que acá conté la tabla, ¿sí? Pero si yo quisiera contar todos los que no son NA, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo, pero una es usar la función filter. Filter, ¿cómo funciona? Dice, dame el nombre de la tabla o la expresión de tabla y la condición de filtro. Y acá es bastante sencillo, le decimos product, que color no sea NA. Acá hemos hecho, fíjense en que se movió esto y no se nota el movimiento, acaba de desaparecer un campo, que es no nos está contando, ahora tenemos 338, ¿sí? Obvio los 50 de acá, ¿sí? Esto es trabajar con filtros, ¿sí? Los filtros pueden servir para contar como para eh, usar de filtro en alguna otra expresión, ¿sí? Sumar, sí, las ventas son mayores a, bien. Eh, un tema filter, así como yo lo escribí, me está mostrando los filtros. Como estoy filtrando por la columna color, si yo sacara en lugar de la columna color y pusiera, acá tenemos 338 agrupados por, pero al poner por color está devolviendo para cada color
la cantidad asociada a, ¿sí? Las medidas se ven afectadas por los filtros. Si yo quisiera anular el filtro, es decir, contar eh, todo, ¿sí? Es la expresión all, ¿sí? La expresión all apaga el filtro, o sea, no el filtro que nosotros pongamos, sino el filtro que nos viene de la consulta. Entonces, una nueva medida sería CNT all, ¿sí? Y CNT all funciona de la siguiente manera, ¿sí? Row, ¿sí? All. Perdón, vamos a ir con la misma expresión. Vamos a hacer un filter, pero en este caso es filter all product, ¿sí? Y que color sea distinto a NA. Bien. Si yo ahora agrego esto, fíjense que se mantiene constante, pero nos sigue dando 338. ¿Qué hizo esto? Este all lo que hizo es devuelve todos los valores de la tabla, ¿sí? No importa el filtro que venga en la consulta. Están todos estos. Y sobre esto yo encima le puse un filtro, ¿sí? Sí, sacar a esta siempre. ¿Para qué serviría tener esto así? Es por si quisiera hacer un ratio. No sobre los colores, no tiene mucha utilidad, pero es eso. Una forma de apagar el all devuelve todos los valores que tiene, todos los distintos valores que tiene una columna. ¿Sí? Eh, Les voy a mostrar, siguiendo esto, tablas calculadas. Las tablas calculadas pueden ser muy sencillas o complicadas como querramos, ¿sí? Eh, para armar una tabla calculada quizás es mejor verlo de acá. Este, y, y hay tablas calculadas que sirven para enriquecer el modelo. Una tabla lo que pide como expresión es una función que devuelva una tabla. Entonces, una función sencilla es calendar auto, de paso sirve para tener una tabla calendario. Si yo le pongo así, yo sé que esta función devuelve una tabla, le doy enter, tenemos una tabla armada en DAX. Si en lugar de esto vamos a usar, hay otro que es generate, que este está interesante, generate arrancando de cero. Esto genera una serie de valores, que vamos a ir del 0 al 1, de separados en... ¿sí? Tenemos 100 filas. ¿Para qué serviría esto? Este, Quizás esta tabla la podríamos usar en un slicer para que en base al valor que seleccione el usuario, esto multiplique algo en algún cálculo, ¿sí? Ahora, algo que tiene interesante de las tablas DAX es que yo las puedo usar para obtener información que tengo en mi propio modelo. Me traje varias tablas y necesito armar una tabla para algún cálculo posterior, ¿sí? Summarize column es una función que después se les voy a explicar en unos minutitos, poquito más, cuando hacemos consulta, pero básicamente lo que le tenemos que especificar son nuestros criterios de group by. Esto devuelve una tabla agrupada por y sumando o haciendo cálculos, ¿sí? Entonces, en este caso le vamos a decir que nos traiga de la tabla producto la categoría, el producto nos traiga el color y que nos devuelva de ventas. Me voy a ir a una columna llamada ventas, ¿sí? Y acá le vamos a decir que nos traiga la medida ventas, ¿sí? Vamos a expandir un poquito esto. Es una función, le dije no escriban todo en una sola línea, y yo lo estoy haciendo. Summarize column. Summarize column es como un select con group by, expresiones, ¿sí? Y hasta podría tener where. Todo en una sola función, ¿sí? Lo que estoy diciendo, ese fui yo que moví con el mouse, con el codo. Summarize column, agrupado por product category de una tabla, product color, campo de esa misma tabla, totales por venta, que es una medida que cuenta en una segunda tabla, ¿sí? Y si yo acá agregara, si le doy enter, esto devuelve un total. ¿Para qué usar en este caso esto? No tiene más que utilidad de modo de ejemplo, pero podría ser el medio para calcular algo a posterior. Si yo agrego un campo de otra tabla, como podría ser date, year, ¿sí? También funciona. Ahora, ¿cómo summarize column? Le estoy referenciando distintas columnas, distintas tablas y una medida, o en vez de una medida, una expresión DAX del tipo sum de 6 y, no sé, order. ¿Sí?
lo resolvió, ¿sí? Es porque eso ya es una virtud de DAX y de las relaciones, o sea, él navega las relaciones que tiene definido nuestro modelo y sumaráis columna aprovecha estas columnitas para armar la expresión, ¿sí? Filter, ya lo vimos, acá hice un resumen de las funciones. La funcional tiene un comportamiento interesante, que quizá lo podemos ver si lo creamos una nueva tabla. Miren, si yo acá pongo, porque a veces es más fácil verlo, all product color, nos devuelve los distintos colores que tiene esta tabla que tenía 300 registros, ¿sí? Si yo en lugar de color agrego, ¿sí?, all product category, lo que me muestra es los distintos valores de las dos columnas, ¿sí? Bien. Hay veces que necesitamos usar el all para apagar filtros y en base a eso hacer un cálculo, ¿sí? Si yo quisiera que cuando el usuario elija un color, sacar el porcentaje que representa las ventas de ese color de producto contra todas las ventas, es un buen ejemplo, ¿sí? Y hay veces que necesito especificar muchos all, entonces yo acá tendría que agregar muchas columnas, ¿sí? Entonces, si tengo 50 columnas, poner 50 columnas acá sería molesto. Entonces, una forma alternativa es usar, como les puse ahí en el PowerPoint, el set, que en este caso lo que le estamos diciendo es, vamos a aplicar un all sobre la tabla, excepto para un campo determinado, ¿sí? Y en este caso nos devolvió prácticamente la tabla de productos, ¿sí? Eh, bien, el values lo vimos, el disting es igual que el values. ¿En qué se diferencia el disting con el values? Es que Power BI, Analyze Services y Power Pivot, cuando tenemos tablas relacionadas y en ejemplo en ventas tenemos un código de producto que no existe, la tabla de productos, él genera un registro ficticio virtual blanco, ¿sí? Ese registro, si yo hago un values, nos lo va a devolver. En cambio, si hago un distinct, nos devuelve los valores que realmente existen en la tabla y no el valor ficticio. No, es bueno saberlo por si necesitan nada más que los valores que retornó originales de la tabla y no el blank que agregó. Ahora le cuento qué es el blank, un poquito más, qué significa. Consultas en DAX. Eh, Esto ya es un poquito más avanzado que, que crear medidas y eso, pero es muy sencillo o es muy poderoso el lenguaje DAX para hacer consultas. Eh, sí, en lugar de escribir la sentencia select, escribimos la palabra evaluate y una expresión de fórmulas. Summarize column, ese ejemplo, si yo lo aplico, nos va a devolver un resultado. Ahora, ¿desde dónde podemos escribir consultas en DAX? Desde el Management Studio, en Reporting Services. Yo normalmente cuando armo reportes en Reporting Services apuntando a modelos de Analyze Services, los escribo en DAX porque me resulta mucho más sencillo que escribir en MDEX, o sea, con muchas menos líneas logro lo mismo. Podríamos hacerlo en una aplicación .NET. Power BI, cuando arma sus gráficos, escribe consultas DAX. Es una forma de robar ideas de cómo escribir sentencias del tipo evaluate, ¿sí? Normalmente se usa el summarize column que yo le mostré, que es como un super select con group by, words y, y cálculos de sum o de agregación, ¿sí? El row es una función tabla, ¿sí?, pero que devuelve un solo registro. Si yo pongo una expresión que devuelve un min, un max, que es un escalar, el evaluate nos da error porque espera siempre una tabla. Entonces el row es una función que convierte un valor escalar en tabla. Calculate table es una de las funciones más poderosas que tiene DAX. La dejé fuera de hoy porque excede lo que es introducción a DAX y, no, y los voy a terminar mareando más de lo que creo que ya los mareé. Eh, Nulos, por si alguno pregunta. El concepto de nulo de base de datos acá se lo llama blank. ¿Por qué? Supongo que lo hicieron para que sea más amistoso para los usuarios Excel. ¿Se acuerdan que yo les dije que DAX nace como una herramienta de Excel? Ahora, para los que venimos de SQL, DAX trata el blank
como mejor conviene, o no sé si mejor conviene, o no es como estamos acostumbrados. Es decir, si yo hago 0 max blank, devuelve 0. Si hago un texto más blank, devuelve el texto. Estamos acostumbrados que en SQL, si hacemos 0 más un null, nos queda nulo. ¿Sí? Si yo hago una expresión igual blank y el campo es numérico, lo toma como 0. ¿Sí? Entonces, hay que prestar atención a eso, especialmente si venimos del mundo SQL. ¿Cómo preguntamos si un campo es blanco? Es con la función isBlank. ¿Sí? Porque si preguntamos por 0, el blank nos va a devolver como verdadero. ¿Sí? Porque él lo convierte, dice, ¿se acuerdan que yo le dije que DAX convierte los tipos de datos en forma automática? Entonces yo si le digo un valor blanco de una columna, si es igual a 0, me va a decir que sí. Acá lo que les puse es que tengan cuidado con si una consulta o una medida que yo estoy generando devuelve blancos, pero quiero que cuando es blanco devuelva 0, como en el caso del NAK, eh, tenemos que tener cuidado porque puede tener impacto de performance. Hay veces que lo necesitamos, pero el blanco, cuando DAX ejecuta un resultado, él excluye todos los filtros. Si yo saco este que dice acá, tenemos sacó un registro. ¿Por qué? Porque volvió blanco. Internamente el blanco es una forma de optimizar el resultado. En cambio, si le agrego un 0, lo obligamos a que devuelva un valor. Sí. Entonces, en consultas chicas como en este caso, sumarle un 0 no generaría problemas, pero con grandes volúmenes de datos podríamos notar problemas de performance. Como todo lenguaje puede surgir la idea de manejar errores, ¿sí? Y eso, como dice el slide, no hay que usarlo. Las dos formas de controlar errores tenemos dos funciones. Una es isError, que eso es isError, o sea, if isError y pongo una expresión, me va a devolver si esa expresión, su cálculo devuelve un error o no, y después tendremos que ver qué hacer. Y ifError es una evolución a isError porque si la es muy similar, pero lo que si no produce error devuelve el cálculo y si da error devuelve la expresión que digamos. Ahora, en los dos casos, eh, afecta mucho la performance. Eh, es raro construir, uno se tendería a pensar en todo lenguaje que sí, estaría bueno hacer un catch de errores. Es raro en un modelo que trabajamos con datos y funciones de agregación que estemos programando por excepción. ¿Sí? La captura de errores la tenemos que hacer explícita de antemano, ya sea porque importamos los datos o los sumo con el if, o en el mejor ejemplo del dividir, usar la función divide, o la expresión if distinto de 0 del denominador. ¿Por qué? Porque afecta mucho, pero empezar que hace el código bastante poco legible, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje para armar modelos de consulta, si está trabajando sobre errores es medio feo. Yo la verdad es que desde el año 2009 a la fecha nunca armé una función de DAX que tenga que contemplar errores. Pude capturar el error, o sea, hacer inmune a la función antes de, por lógica, ¿sí? Preguntando que no sea vacío, que no sea nulo, o, perdón, blanco, que no sea cero. ¿Sí? Funciones de tiempo. Las funciones de tiempo este, pasan del DAX sencillo, por eso las dejé al final, es más, en las introducciones de DAX ni se hablan, eh, pero les voy a mostrar dos brevemente. Para trabajar con funciones de tiempo, lo más sano es tener una tabla fecha. ¿Qué es una tabla fecha? Una tabla como esta que está acá, tenemos un registro por día, ¿sí? Con una fecha, o sea, un registro por cada día, con años completos. Las columnas estas que están acá adicionales no son obligatorias, sino que nos facilitan el armado de reporte, tener el mes, el año, el día de semana. Pero DAX lo que necesita es tener un calendario. Ahora, ¿cómo armamos el calendario? Vieron que yo le dije que podíamos usar Calendar Auto. Bueno, Calendar Auto nos arma un calendario en forma sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las funciones de manejo de tiempo de DAX se hacen o se producen parándose en la tabla fecha y navegando o moviéndose en la tabla fecha. ¿Por qué tengo 1916? Porque en los campos fechas de este modelo debo tener alguna fecha vieja. Entonces, ¿qué hace Calendar Auto? Busca los mínimos y máximos de nuestro modelo y arma años completos, ¿sí? Eh, ¿Cómo se arma un cálculo de tiempo sencillo? Vamos a hacer una medida que se llame el year to date, vamos a hacer las ventas, ¿sí? Y con esto vamos a ir cerrando. Year to date. La función más sencilla que tengo se llama total,
year to day, y acá me pide, pone una expresión. La expresión podría ser la suma de un campo, ¿sí? Sum de amount, ¿sí? O sum de cantidad, pero como yo ya tengo una medida ventas, y quizás lo que les decía hoy, esa medida tiene cálculos complejos, voy a referenciar directamente la medida, ¿sí? ¿Cuánto anidar medidas de medidas? Hay que buscar un equilibrio, ¿sí? Hay que saber, o sea, es un tema. En DAX hay que escribir lo que necesitamos para el negocio, el tuning viene después. O sea, primero manda la necesidad y el tuning viene después, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces le va a funcionar bien y si anidan 10 medidas va a andar y si ponen muchos if va a andar, ¿sí? Eh, pero en algún momento uno se encuentra con que hasta dónde. Perdón, bien. Acá lo segundo que me pide es dame la tabla de fechas o la columna de fechas y entonces yo le voy a dar de la tabla fechas la columna fecha que él va a usar para armar el total year to day, ¿sí? Todas las funciones previous month, day add, que es sumar o restar días, meses o años, se desplazan en registros en la tabla, ¿sí? Siempre nos va a pedir una columna, ¿sí? Ahora, ¿qué hicimos con esta? Para verlo funcionar esto, vamos a poner en juego la jerarquía, year to day, para navegarlo fácil. Vamos a poner este, acá ventas, ¿sí? Entonces, le vamos a decir que esto sea una grilla y vamos a expandir todo al siguiente nivel. Y acá tenemos ventas por año, estas son las ventas y ahora vamos a poner el year to day. El year to day se ve prácticamente igual, le vamos a cambiar el formato a que tenga dos decimales para que se vea un poquito mejor. Sí, y acá fíjense en que para agosto del 2015 tenemos 227, pero en septiembre tenemos 491, ya sumamos al siguiente mes. Si yo quisiera armar una medida que sea mismo mes, año anterior, es muy sencillo, hay varias formas de hacerlo. Mismo año, mismo periodo del año anterior, perdón. Eh, y creo que encima la otra le escribí mal ventas, ahora le vamos a corregir el nombre. Vamos a llamar año previo y acá lo que tengo que hacer es un calculate de ventas, ¿sí? Y decirle que el filtro es mismo periodo año anterior, date. Esta función así sencilla lo que nos va a hacer traer es este año previo, ¿sí? ¿Por qué se produjo este desplazamiento? Porque en agosto del 2016 tengo 635.000 monedas, no me acuerdo, de ventas, y el mismo mes del año anterior, que es agosto, es este de acá, coincide con este, ¿sí? Estamos desplazados. Si después quisiera hacer la variación entre años, ¿sí? No tengo que hacer más que la resta de dos medidas, ¿sí? Trabajamos con medidas. Con esta medida que yo les mostré, creo que cubrimos las medidas que se usan en la mayoría de los modelos. A veces con algún filter, a veces con alguna condición, ¿sí? ¿Por qué un modelo se torna difícil o fácil en DAX? Tiene que ver con el modelo de datos. Cuando mi modelo yo lo trabajo y lo acomodo mejor, mis funciones DAX tendrán que ser más simples. Más allá que hay veces que hay cálculos más complejos. Pero la mitad de la complejidad de DAX lo matamos y armamos un modelo sano, ¿sí? De tablas relacionadas y nos acercamos a un modelo estrella mucho mejor. Eh, Creo que en tiempo cumplí. Casi me pasé un cachito. Si quieren hacer preguntas, yo de introducción a DAX creo que es todo lo que les puedo contar en un rato. Está perfecto, Ale. Te pasaste 10 minutos nada más. Perdón, si alguno tenía que ir a comer, perdón. Bueno, habilitamos preguntas para el que quiera por chat o el que se anime a hablar me avisa. Este, dejamos unos 5 minutitos. O están muy abrumados. Este. Ok, buena pregunta. Summarize fue la función que apareció al principio. Eh, y Summarize lo único que nos permite es definir criterios de group by y una expresión. Summarize column aparece, ya ahora no me acuerdo en qué versión de DAX de estos años, es mucho más performante
y en una sola expresión puedo poner expresiones de group by, y sobre todo filtros, ¿sí? Entonces, si yo voy a trabajar usando Evaluate, o sea, consultas como Reporting Services, conviene usar Summarize Column, ¿sí? Y el Summarize queda restringido a cuando necesitamos hacer un group by para reducir una tabla y ponerla dentro de un iterador, ¿sí? Pero el primer cambio que tuvo en su momento mejoraba la performance, ¿sí? De cómo trabajaba una función con otra y el agregado de filtros. ¿Están tímidos o se quedaron dormidos? Perdón. O fue demasiada información. Ale, yo agrego una sola cosa, algo Sí. que esté en roadmap o que esté esperado ahora en camino. Sabemos que ahora en breve va a haber Ok, seguramente sí. anuncios con Ignite o con futuros eventos. Sí, se vienen muchos cambios, o sea, o unos cambios importantes que tienen que ver con la parte de atrás, que es lo que no vimos en DAX. No vamos, o sea, por lo menos seguro que aparezca alguna función DAX necesaria pero el cambio de Power BI va a tener que ver hoy tenemos modelos que son Direct Query o con tablas importadas y vamos a poder armar lo que se llaman modelos combinados, es decir, algunas tablas que se mantengan en el server original y otras queden en el modelo, inclusive tablas o sea, de agregación, es decir, decirle, ok, esta tabla se agrega, se mantiene en el modelo, pero es un agregado de la tabla original, de manera tal que cuando nos piden detalle vaya al origen. Pero eso es más de la parte de atrás. Claro, Por lo eso menos cuando no han mencionado tenés dataset con millones de rows, exactamente, es útil. exactamente. Pero los cambios más importantes es eso y lo otro que se llama Data Flow, que es previo a Power BI, van a ser modelos prearmados que con M, que otro día Ujú. podríamos hablar de que es Power Query, es poblar esos modelos, ¿sí? Va a ser un Power Query web, es decir, vamos a ir a nuestra fuente de datos y poder armar esos modelos de datos genéricos antes de importarlos a Power BI. Esos dos grandes cambios que son muy importantes son antes de DAX, ¿sí? O Claro. sea, el DAX creo que por lo menos no han mencionado alguna función revolucionaria o un cambio, ¿sí? No hay un tema menor que son las relaciones many to many, ¿sí? Hoy en día todas nuestras relaciones son uno a muchos o muchos a uno, o sea, desde uno a n, y ahora vamos a poder definir relaciones muchos a muchos, ¿sí? Ujú. Este, pero reitero, no vi cambios en DAX, Ok. que no quiere decir que vieron que Power BI agrega todos los días algo que no agreguen mucho. Sí, sí, ahí hay un sitio, digamos, el wishlist donde poner, digamos, y votar por cosas que todavía no están y ahí van marcando el grupo de producto cuáles están en camino o cuáles están por lo menos en Exactamente. roadmap. ¿Alguna consulta más? Si no, los liberamos, Sí, siéntanse sí. libres. Yo no tengo problema, no tengo horario por hoy. Si Bueno, de alguien todas quedar, nos formas, podemos quedar. como siempre, estamos abiertos a consultas, tanto por las vías de redes sociales como el sitio propio del grupo. Así que ahí no duden en contactarnos. Ahí dejo, para el cierre, dejo las direcciones. Ah, Bueno, gente, muchas gracias por estar hoy presentes. Gracias, Ale, por el tiempo. no, por favor. Y en breve, bueno, estaremos subiendo la grabación de la charla y compartiendo material. Muchísimas gracias, gente. Sí, Buen fin de semana. cualquiera que tiene dudas que mande mails y así Exacto. veremos o de alguna forma respondemos. Bárbaro. Muchas gracias. No, por favor.